que se establece el pensamiento de Jorgensen. Y el punto de vista o el factor indicativo que nos dice Jorgensen, entonces es la descripción de esas obligaciones y las previsiones que está sujeto a la norma que estamos investigando. Y lo que nos relaciona en sí, o la palabra que nos suma Jorgensen dentro del estudio de la apofántica, y que es la apofántica en sí, así a simples rasgos es lo que declara lo que es o lo que no es, y presenta una verdad o la niega, pues únicamente se limita a describir el hecho, no argumenta, uno no argumenta en la apofántica, tampoco se interroga de cuál es el fundamento respecto a ello, solamente establece, o más bien dicho, declara lo que es o lo que no es. Si es, esta se presenta como una verdad o se niega esa verdad. No vamos a decir que es una mentira, no, sino se está negando la verdad, que eso es totalmente a decir que es una mentira, ¿verdad? Entonces es la negación de la verdad. Entonces, eso es lo que nos introduce Jorgensen dentro del estudio como que jurídico, o más bien para análisis de lo que es la idea en cuanto al factor indicativo. Entonces, ¿qué es lo que se va a jugar con este tipo de dilema al cual me está estableciendo Jorgensen? Bueno, como no sé si ya vieron la documentación que les envié, también para hacerles referencia a los compañeros que ya me enviaron su trabajo, y se los digo nuevamente aquí, ¿verdad? Que me lo hayan enviado posterior a que yo he estado publicando la bibliografía no significa de que tengan un trabajo errado en lo absoluto, sino más bien es para venir y condensar esa información, ya que a manera de petición general, muchos estuvieron manifestando la falta de documentos o la falta de algo en donde se podría leer, y como les dije la sesión pasada, ¿verdad? Pues precisamente textos en español que buscan una traducción jurídica respecto a eso son muy pocos. Lo que sí abunda es en cuanto a la traducción misma, más bien dicho, a la información de esta, obviamente relacionada en materia internacional, porque ahí es donde claramente se da el estudio sistemático a este tipo de información, ¿verdad? Que es un tanto nueva para nosotros, pero que ya ha sido desarrollada y que es tratando de aplicarse algún tipo de relación directa a la legislación que ya cuenta, en este caso, el sistema guatemalteco, ¿sí? Entonces, que le sumé una bibliografía en inglés, pues claro, sí, ahí donde se relaciona, o más bien dicho, el origen respecto a ello, ¿verdad? Entonces, bueno, como característica principal, los que manejan un poco de inglés, pues igual felicito esa circunstancia de tener ese conocimiento propio respecto a un segundo idioma, y los que no manejamos el inglés, pues solamente indicarnos, ¿verdad? De que también tenemos que venir y hacer ese estudio concreto, pues porque no solamente nos tenemos que quedar con lo mínimo, ¿verdad? Venir y también hacer un crecimiento cultural respecto a nosotros, un cultivo hacia nuestra sapiencia misma. Entonces, existen métodos para aprender a inglés gratuitamente, por supuesto. El primero es prender la televisión y no poner subtítulos, ¿verdad? Tratarles de entender las palabras. Si no, bajamos una aplicación que se llama Duolingo, y esa aplicación nos lleva de la mano respecto al pronunciamiento y el carácter mismo del desarrollo inglés. Y los que sabemos un poquito de inglés, pues solamente pulirlo, ¿verdad? Pulir esa parte principal, porque mucho, si queremos ser unos profesionales bastante íntegros, tenemos que venir y manejar tanto las temáticas a modo español y a modo de inglés, para entender ciertos sistemas jurídicos que pueden existir o no, ¿verdad? Porque quién quita que ustedes en un futuro van a estar laborando en algún tipo de, lo remito así, empresa, bufete, algo que tenga representación a nivel regional, y por lo tanto se topen de una manera concreta con personas que no dominen el idioma español y que tengan que venir y desarrollar algún tipo de exposición, presentar sus argumentos o algo en cuanto a hasta si lo queremos ver, la defensa misma, ¿verdad? La defensa misma de personas. Un caso se dio aquí, se recordarán que vino aquí el creador del antivirus McAfee, tenía aquí un sistema de bueno, la Interpol lo estaba buscando, claramente está ahí, cuando se le capturó, pues obviamente esta persona no sabía español. Entonces, por lo tanto, ahí sí que los abogados de la defensa tuvieron que venir y trasladar todo su conocimiento mediante
del idioma inglés. Entonces, como les digo, siempre es bueno, es acervo cultural, igual que la lectura que tengamos de los documentos propios. Cerrando ese ultra paréntesis que les decía, pues en la información que les agregué está ese tipo de temática, así como nos va a decir desde la perspectiva de los autores que escribieron dichos documentos sobre la importancia que tiene este dilema de Jorgensen bajo esta modalidad que se resume así, desde el imperativo y desde el indicativo mismo. El imperativo, como les digo, es términos que expresan la obligación o la prohibición de ciertos elementos, y el tipo indicativo es la acción de esa obligación o prohibición desde el punto de vista de la apofántica. ¿Sí? Entonces, así es como nos desarrolla Jorgens en ese punto. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a trasladar al buen castellano y al buen guatemalteco? Muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer este ejercicio. Ejercicio con el ejemplo, no solamente que lo vimos la sesión anterior de manera muy somera, sino tal vez un poco más estructurado a lo que vamos o cómo se relaciona concretamente a lo que está establecido en cuanto al dilema de Jorgensen. Saben que es la primera vez que estoy explicando este punto porque esto ha sido un trabajo de investigación recurrente, el cual yo hago para que los estudiantes se vean esto, pero en la actualidad, ¿verdad? Derivado de la cantidad de personas en cuanto al desconocimiento o el entendimiento de ello, pues obviamente me atrevo a hacer esta relación directa. Entonces, lo que me obliga a buscar otra temática respecto al siguiente curso que tendré el próximo año con los otros estudiantes que vengan detrás de ustedes. Entonces, este punto es de venir y verlo así. ¿Cómo vamos a ver Jorgensen dentro de la cultura guatemalteca? Pues bajo esa perspectiva. Ustedes se van y se desarrollan de una manera concreta el artículo 12, 14 y 16 de la Constitución Política de la República de Guatemala y qué nos dice el postulado constitucional guatemalteco. Va. El artículo 12 que tenemos, el derecho de defensa. El derecho de defensa mismo nos los constituye como un derecho universal para todos los guatemaltecos que estamos sujetos o vamos a estar sujetos dentro de una obligación por parte del Estado de resguardar nuestros derechos al momento en el que estamos siendo juzgados, si lo queremos ver así, en cuanto a la inviolabilidad de los mismos. Entonces, esto se condiciona dentro de la perspectiva de Jorgensen como algo imperativo, es estrictamente imperativo para lo que relaciona de manera concreta a lo que se deriva como un derecho de defensa óptimo, una obligación por parte del Estado estatal, claramente está mediante el organismo judicial para desarrollar este sistema de derecho de defensa. Muy bien, ahora ¿con qué lo vamos a chocar? Con el factor indicativo, la acción misma del derecho de defensa, que es obligación del Estado, la vamos a colisionar o más bien confrontar con lo que nos va a decir, perdón, el artículo 16 de la Constitución, que nos dice perdón, el artículo 16 de la Constitución nos dice a declaración contra sí y parientes. Muy bien, este precepto constitucional nos desarrolla una idea compleja, si lo queremos ver así, porque si bien es la obligación del Estado mismo el que nos va a garantizar lo que es a manera imperativa, el derecho de defensa está obligado al Estado, pero dentro de la acción misma, o sea, la derivación del proceso penal, ahí existe un factor indicativo, que es la acción de mutar esa obligación estatal en cuanto a lo que quiero establecer como la obligación directa del Estado del derecho de defensa al desarrollo del mismo. Existe dentro de una parte de todo lo que existe en ámbito penal, en el proceso que quiero referir, en el que la persona que está siendo acusada tiene que dar o rendir su primera declaración. Entonces, al momento que rinde su primera declaración, le van a tomar las generales, le van a hacer el parte inicial del proceso. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que nos establece? La obligación del Estado de velar por el derecho de defensa. Muy bien, la acción de llevar a cabo esta primera declaración por parte del sindicado penalmente se va a ver transmutada o va a haber esa modificación indicativa mediante el sistema de la apofántica, que es que declara lo que es o no y presenta una verdad o la niega, que eso es la apofántica,
no la va a colisionar en este ejemplo con el artículo 16. El artículo 16 nos dice declaración contra sí parientes. Muy bien, ¿qué nos establece este precepto constitucional? A manera muy general, que ninguna persona puede ser obligada a declarar contra sí misma o contra su cónyuge, a la persona que está unida de hecho, ni contra sus parientes dentro de los grados de ley. Esa es la norma general, ¿sí? De que no puede establecer eso. Muy bien, entonces ustedes actualmente en los fenómenos que están viendo en las noticias se dieron cuenta de lo que pasó con el abogado del periódico, que en este caso estableció de una manera concreta o se llevó a cabo esta circunstancia directa de que condenado a esta persona o han visto los casos anteriores que existe la condena de estas personas porque dice, muy bien, este sindicado se acogió a lo que es al sistema de los juicios breves, ¿verdad? Los juicios breves que actualmente están en Guatemala es derivado de la ley que permite que cada uno de los guatemaltecos tengamos el derecho de acogernos respecto a los delitos que se nos están siendo, en este caso, nos están diciendo de que cometimos, ¿verdad? Entonces, la tipología misma en cuanto a la aceptación de cargos es una modificación misma ante la realidad que está existiendo a lo que está señalando el precepto constitucional. Sí, entonces aquí la acción que propone Jorgensen, o sea, el dilema mismo de Jorgensen está en que tenemos el derecho a defensa que nos establece la Constitución, que el Estado va a garantizar de una manera concreta lo que estamos viendo y estableciendo, pero a su vez tenemos el artículo 16 de la Constitución que dice que es prohibida la declaración contra sí mismo o parientes. Y tenemos la ley de aceptación de cargos, ¿sí? O la modificación del Código Procesal Penal de la ley de aceptación de cargos. Significa que yo, si en este caso para tener una condena breve y evitar todo el proceso penal, acepto haber cometido el hecho delictivo. Entonces, esto se mira como una, primero, contradicción al derecho de defensa que está obligado el Estado y segundo, como ese choque o como le establece Jorgensen desde el principio de la apofántica misma, la decisión de ser o no ser, de lo que es o lo que no es, o es una protección misma del Estado en cuanto al derecho de defensa o la persona tiene esa capacidad y libertad de decir ante el juez, ¿verdad? Sí, efectivamente, yo me acojo a lo que es la aceptación del cargo, por lo tanto, señor juez, usted me va a dar una condena. Entonces, esto colisiona concretamente con lo que nos establece el precepto constitucional de la declaración contra sí mismo, porque yo estoy aceptando, estoy diciendo, sí, efectivamente, yo acepto que llevé a cabo este hecho delictivo, por lo tanto, solicito una condena. Dentro de la teoría penal, si ahora ya nos metemos a penal, dentro de la teoría penal vamos a establecer o vamos a ver de que, perdón, está esos postulados generales, estoy hablando de procesal penal, ¿verdad? Esos postulados generales en cuanto a la defensa misma, de que la persona no tiene por qué aceptar una culpa que no lleva a cabo. Por eso se va a llevar un proceso investigativo y por eso se está llevando a juicio todo este andamiaje de información, de recabación de pruebas, todo esto se vota con la aceptación de cargo. Entonces es un proceso de celeridad tanto para la acusación como para la defensa, porque logran una condena, el MP logra una condena y la persona en sí sale mediante la aceptación del cargo requiere algún beneficio. Ustedes se darán cuenta de las noticias que dice, sí, esta persona aceptó que cometió el hecho delictivo, o sea, la aceptación del cargo, por lo tanto, se le establece una pena de 3 años de prisión que son conmutables. ¿Qué significa esto? Que esta persona
este, tiene o está siendo condenado por 3 años, pero con el beneficio de que exista ese estipendio económico que va a brindar. Si le dicen a razón de 5 quetzales por día, entonces hay que multiplicar efectivamente la cantidad, los 5 quetzales por la cantidad de años que en este caso estaría purgando condena. Entonces, hace el pago en efectivo a las arcas del organismo judicial y esta persona en sí, y como ya cumple la pena que fue conmutada, por lo tanto, ya está sujeta, ya fue condenada, claro está, y ya está libre, o se mantiene esa libertad porque aceptó el cargo al cual le estaba inculpando esta secuencia. Entonces, retomo nuevamente, esto es lo que es el dilema de Jorgensen a nivel constitucional guatemalteco, ¿sí? Entonces, ¿entendieron? Nancy Esther Hernández Pérez. Hola. Buenas tardes, licenciado. Solo como confirmando, hoy sí ya tengo la idea general porque yo soy una de las personas que me estaba costando entender sobre los ejemplos en las leyes constitucionales. Solo tengo una duda. Usted explicó sobre estos artículos. Yo al menos en la tautología lo hice referente a solo artículos, pero usted estaba hablando de postulados. ¿Nos podemos guiar por artículos o también, o solo por postulados? Muy bien, Nancy, le respondo. En este caso, la información que les brindé es a modo de ejemplo, claro está. Y digo postulados porque claramente constitucionalmente cada artículo se conforma por postulados, por ideas generales, por instituciones que son a nivel general. Entonces, bajo el precepto que estamos viendo, la metodología de investigación que únicamente es de 7 páginas. 7 páginas totales. Me salieron 10, pues resúmanlas a 7. Que me salieron 15, resúmanlas a 7. Que me salieron 3, pues mándelo con 3 si considera usted viable esa circunstancia, ¿sí? Pero hasta 7 páginas. Teniendo ese punto de referencia, este sería el manejo propio respecto a los artículos que ustedes consideren colisionar. Obviamente no le voy a decir, mire, relacióneme concretamente lo que está establecido en el Código de Notariado con lo que es Constitución. Colisioneme Constitución con el Código Notariado. Primero, ustedes no han llevado la materia de derecho notarial. Igual les voy a decir, mire, con el Código de Comercio hágame la relación directa. No porque no conocen el Código de Comercio en sí. Entonces, tienen que establecerse y llevar ese tipo de articulados con base a la normativa que ustedes están conociendo. Tampoco le voy a decir, miren, por favor, establezcan este tipo de postulados dentro de lo que está el área de sindicatos, el área de pactos del derecho de trabajo. No han llegado, sí, o lo que se hace por la homologación de la huelga para ver si es justa o injusta, si es legal o es ilegal. Entonces no podría venir y hablar de esos preceptos porque son ideas abstractas que todavía estamos en proceso de construcción por parte de ustedes. Entonces sí, postulados, yo lo hago como similitud o sinónimo de artículos, porque hace la referencia misma de la Constitución. A nivel de Constitución, hablamos de manera general respecto a lo que queremos venir y desarrollar. ¿Sí? ¿Estamos, Nancy? Sí, licenciado, solamente está como le dije, lo de la tautología, sí lo referí a artículos específicos. Estamos claros, licenciado. La verdad, para mí está quedando muy claro. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ahí, para venir y entender lo que estamos hablando con Jorgensen. Muy bien. Ahora, en este caso, nos vamos y nos diseñamos arroz. Traslademos al pozo de arroz, ¿verdad? ¿Qué nos dice el pozo de arroz? Bueno, pues precisamente es una idea igualmente abstracta respecto al desarrollo constitucional, cómo está creado este tipo de entrejuicios. Igual, tomo de referencia postulados porque recordemos que la Constitución, por lo tanto, nos
a esa idea misma, a reglas generales que debemos de seguir todos los guatemaltecos y todos los que se unen a la causa guatemalteca. Muy bien. Entonces, va más enfocado, o sea, el postulado en sí, o más bien el tema del puzzle de Ross, el rompecabezas de Ross, de Alf Ross, va diseñado hacia una propuesta constitucional. Muy bien. ¿Y qué es la propuesta, o el marco constitucional que nos dice Ross? Muy bien, hagamos una reforma, busquemos los errores dentro de la Constitución misma, que no significa que las leyes ordinarias tengan o no tengan dentro de su desarrollo del libro. Si nosotros nos vamos al libro segundo del Código Civil, pues vamos a encontrar en derecho real es una cantidad de final no pueden venir y chocarse con una realidad a lo que estamos viendo y viviendo, ¿verdad? Eh, Ahí nos habla algo relacionado, perdón, recuerdo yo de la aluvión, de la abulsión, muy bien, pero son figuras que existen, así, pero en cuanto a la realidad que se desarrolla dentro de la actual, dentro de la a la actualidad, esos preceptos ya pasan a ser, claramente está demasiado obsoletos, pero que están siendo diseñados o más bien estructurados dentro del Código Civil guatemalteco. Muy bien, pero entonces, ¿a qué quiere llegar o bajo qué preceptos se creó esta tentativa o más bien este diseño de información respecto a lo que nos dice Ross? Muy bien, reforma constitucional, excelente, muy bien, a lo que es un autorreferente y una contradicción, chocar esos elementos complementarios, porque aquí dentro de la lógica y dentro del derecho de manera general, ustedes siempre van a chocar lo que dice la norma y el fenómeno a estudiar, lo que me dice el Código Penal y el accidente que estoy viendo, lo que me dice el Código Penal y el fenómeno de violación de una menor de edad que está ocurriendo y que me están contando. Entonces, por lo tanto, yo quiero iniciar y presentar una querella respecto al sindicado, bueno, al posible sindicado de esta circunstancia. O sea, entonces es eso, ¿verdad? Los referentes mismos que existan dentro de la norma y las contradicciones que se pueden derivar de la misma. Como les digo, esto está trasladado al ámbito constitucional, pero no significa que se quede en ámbito constitucional, sino que también baja hacia normativa constitucional, norma interna, en este caso códigos, leyes ordinarios, y hasta pueden venir a existir algún tipo de acuerdos que ya eso es un ejercicio bastante fácil de llevar a cabo con los preceptos establecidos o lo que dicta la SAT mediante los acuerdos que ellos emanan, algún tipo de resoluciones que son totalmente contrarias a lo que está establecido en la norma. Entonces ya va viendo cómo la SAT se dio cuenta de que no pueden venir y apegarse totalmente a lo que dice la legislación, sino tienen que adaptarse. Entonces, al momento que ellos se adaptan y emiten esas resoluciones, esos acuerdos, muchas veces contrarían a lo que establece la ley del IVA, por darles un ejemplo, o la ley del ISR, por darles otro. Entonces, aterrizando propiamente a lo que nos dice Ross, pues es venir y buscarle el autorreferente dentro de la misma normativa o la contradicción misma a lo que estamos viendo. Entonces ahora vamos a agarrar igual de la Constitución, una idea general para pintar este panorama respecto a lo que nos quiere decir y que nos quiere relacionar Ross respecto a estas ideas. Muy bien, ¿qué nos dice de una manera concreta el autorreferente y la contradicción? Va, punto de aparte. Ahora nos vamos, buscamos la Constitución, así tiene un montón de artículos, hablan de manera general, pero me quiero enfocar, más bien dicho, al artículo 58, 58 de la Constitución. ¿Y qué nos dice el principio de identidad cultural? Va, muy bien. Entonces aquí, de una manera concreta, nos vamos a hacer una autorreferencia, que es lo que nos dice Ross. Muy bien, buscar similitudes de una manera concreta dentro de la misma normativa jurídica, ¿sí? ¿Y cuál sería en este caso la similitud que guarda el artículo 58 de la Constitución dentro de la misma Constitución? Nos vamos al artículo 4 de la Constitución, que es el principio de igualdad. Muy bien, nos vamos al principio de igualdad o el derecho de igualdad, que todos somos igual, que nos dice el artículo 4, ¿verdad? El artículo 4, libertad de igualdad.
Sí, todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. Hombre y mujer, cualquiera que sea su estado civil, tiene igualdad, iguales oportunidades y responsabilidades. Muy bien. Entonces, eso es lo que nos da o nos postula el artículo 4 de la Constitución respecto a la igualdad. ¿Y qué nos dice el artículo 58 de la Constitución? El 58 lo que nos refiere es a que de las y de las comunidades a su identidad cultural de acuerdo a sus valores, su lengua y sus costumbres. Muy bien. ¿Existe algún símil respecto a eso? ¿Una referencia propia que existe en la normativa jurídica? Desde mi punto de vista, sí. ¿Por qué? Porque si bien la Constitución me establece el artículo 4 en cuanto a la igualdad, pues teniendo en mente de que la igualdad se va a entender entre igualdad entre iguales, pues bajo el artículo 58 y me dice, sí, todos los que pertenecen a una comunidad, en este caso, van a ser iguales en sí. Nos vamos a una comunidad, nos vamos en este caso, viajamos aquí, nos vamos al sur y nos vamos a Villanueva, nos vamos específicamente a Bárcenas. Muy bien, ahí por darles un ejemplo, en Bárcenas que hacen algún tipo de festividad relacionada a la Virgen de Concepción. Muy bien, entonces ellos dentro de su actividad de la Virgen de Concepción tienen por costumbre, por darles un ejemplo, ¿verdad? Estoy hablando a nivel hipotético, en cuanto al desarrollo de actividades que festejen esa fecha, el 8 de diciembre. Entonces ellos vienen y tienen por costumbre hacer una competencia de, a lo mejor un ejemplo más concreto, ¿sí? Un ejemplo que tal vez muchos conocen o muchos no conocen, ¿verdad? Omitimos el ejemplo de lo que es Bárcenas y nos trasladamos a Chivarreto. Muy bien, ¿qué es Chivarreto? Una comunidad allá en Totonicapán, muy pintoresca, que le dicen la Hollywood de Guatemala o la Hollywood de América. Muy bien, ¿qué quiere decir esto? Muy bien, pues el día Viernes Santo que hacen estas personas en su comunidad, dan las 3 de la tarde y se suben a un ring y se empiezan a pegar, ¿sí? Así como fuera un ring de box. Viene, uno se sube, hay un árbitro y le dice, mira, yo te quiero echar penca a vos, va, listo, te apuntas, Simón, va. Y pim, 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 el que se quede parado es el que gana, entre comillas, ¿verdad? Entonces, esa es algún tipo de reconocer el derecho a las personas de pegarse el día Viernes Santo en Chivarreto. Es una actividad comunitaria. Entonces, se está llevando hacia ese precepto mismo de buscar una igualdad dentro de la comunidad que está ahí. Muy bien. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, entonces ahora vamos al segundo o lo segundo que nos establece el Pozol de Ross, ¿verdad? ¿Qué nos dice? La contradicción, va muy bien. ¿Qué va a pasar en este sentido en el que viene y está la comunidad el día Viernes Santo, un par de cuates se subieron a pegarse ahí en el ring que está armado en Chivarreto y todos están ahí, ¿verdad? Muy bien. Entonces llega una patrulla de la policía y ¿qué es lo que dice? Aquí están armando un espectáculo, están alterando el orden público, hay algún tipo de espectáculo en el cual pueden existir lesiones. Entonces, por lo tanto, estas dos personas que se están matando en el ring van a ser remitidas al juzgado de turno de la localidad, en este caso de Chivarreto y en Toto. Entonces, esto es una contradicción misma. ¿Por qué? Porque primero vamos a destructurar la norma, no la vamos a construir, sino la vamos a dividir en muchas etapas. ¿Qué necesito que ustedes me sigan las secuencias? ¿Vamos entendiendo? Sí, no, tal vez, a ver. Va. Sí, esperemos que sí. Uy, no escuché nada. Va, pues sí, entonces va, sigamos con el ejemplo de lo a lo que vamos, ¿verdad? A lo que vamos en la secuencia misma de lo que vamos a descomponer, lo que es una autorreferencia que nos dice Ross, junto con la contradicción jurídica que también nos dice Ross. Sí, va. Entonces va, vienen a los policías y trasladan a las personas, según ellos, cometían algún hecho delictivo, que en este caso altera el orden público. Entonces, aquí existe una contradicción. ¿Por qué? Porque si el artículo 58 de la Constitución me dice que se va a reconocer el derecho de las personas
de las comunidades a su identidad cultural. Entonces, esto riñe concretamente esta pelea pública que se está llevando a cabo en el Parque Central de Chivarreto, riñe totalmente con lo que está establecido en cuanto a lo que es algún tipo delictivo dentro del Código Penal. Entonces, ¿qué es lo que hace la autoridad, en este caso la policía? Pues ellos consideran que es un hecho que puede ser sometido como hecho delictivo, entonces por lo tanto van a trasladar a las personas a la que no se está respetando la idea de igualdad que nos da el artículo 4 Constitución, que refuerza el artículo 58 del igualmente de la Constitución, y se están llevando algún tipo, si lo queremos ver desde este punto de vista general, tenemos el derecho comunitario y el derecho que nos enmarca y nosotros estamos estudiando, digamos, el sistema judicial que nosotros estamos actualmente estudiando. Entonces, ¿cómo se puede confabular o cómo se puede establecer este pozo constitucional, este rompecabezas mismo, a través de lo que nos dice de igual manera el artículo 58? Que se está reconociendo, el Estado mismo está reconociendo, o sea, está siendo vinculante, está trayendo esa información misma y la está tomando como propia de esos elementos comunitarios a los cuales todos los guatemaltecos estamos unidos, en los valores, tanto lengua como costumbres. Entonces, aquí es donde, si lo queremos establecer de esta manera también, es como lo vamos a ver respecto a los castigos o los juzgamientos en cuanto han visto a las personas que han sido, en este caso, o se les ha latigado o han cargado piedras o todo este tipo de justicia alternativa que existe dentro de las comunidades, hasta cierto punto puede ser contradictorio a lo que nosotros estamos estudiando a través de un sistema jurídico formal, a través de algún tipo de información que los medios de prueba nos van a recabar, nos van a dar, y se va a llegar a algún tipo de razonamiento por parte del juez en el cual va a establecer que si los hechos y las pruebas que le presentaron constituyen realmente un hecho delictivo de lo que estamos conociendo, evidenciando y estamos probando como acusador, y que las otras personas están viendo y defendiendo obviamente, desde el punto de vista de la defensa misma. Sí, entonces a esto se refiere el puzzle de Alf Ross. Sí, todo lo que se tenga dentro de la normativa como algo referente, un autorreferente mismo, más una contradicción que puede existir. Sí, entonces, como les decía, es normal. Ya la chocamos actualmente con un fenómeno propiamente dicho, que es tangible, que nosotros podemos llegar a ver, analizar y estudiar desde los fenómenos, si lo queremos ver así, desde lo mismo que se está estableciendo en la identidad cultural que se está llevando a cabo. Dudas, preguntas relacionado a este punto en cuanto a Ross, en cuanto a Jorgensen. Vamos a ver qué tal. Ángela, por favor, Ángela o Ángela. Ángela, licenciada, buenas tardes. Hola. Escuchando su explicación y todo, a mí me ocurrió una de contradicción. Por ejemplo, yo estaba viendo la vez pasada de que, por ejemplo, en la Constitución, en un artículo, no recuerdo ahorita qué artículo, pues hablaba sobre lo de la detención, ¿verdad? Cuando una persona va conduciendo, lo para la policía de Metra y no carga documentos. Entonces, ahí dice, ¿verdad? Y es bien clara la norma de en qué casos aplica y en cuáles no. Pero en la normativa interna de la Policía de Tránsito se contradice, igual en el reglamento general. Entonces, no sé, ¿verdad? Se me ocurrió ese ejemplo, no sé si yo estoy bien. Sí, está bien. O sea, como le digo, está enfocada porque lo importante es ver los fenómenos que usted claramente está teniendo, actuando, y poder analizar y chocarlos con la normativa vigente, que es como error misma. Entonces, para mí, si usted me lo pone a ponderar, yo lo ponderaría de una manera correcta a lo que se temática
pues, que está siendo emitida, ¿verdad? ¿Sí? Gracias, licenciado. Ok, muy bien. Ángela, sigue su mano levantada. Sí, ya la Ok, ya bajé, no. gracias. Ah, entonces, ahí sería la información o tratar de evidenciar de una manera concreta y más diluida, no sé cómo venir y decirlo así, ¿verdad? Más diluida de la información misma a lo que se pretende venir y buscar en ese estudio, ¿sí? Entonces, ese es el dato, ahí sí que no sé qué más se podría agregar. Y como mía, a manera de broma, pues al final hay unos que se pueden manejar en la deep web, en la dark web, pues, obviamente solamente meterle un poquito más de cabeza, buscar traductores o los que sabemos un poquito de inglés, pues hacer ese ejercicio en cuanto a tener la información, colisionarla, traducirla y tratar de entenderla, ¿verdad? Claro está, ahí hay muchos ejemplos respecto a ya fórmulas, pero como le digo, nos metemos a fórmulas, si la teoría nos está costando, meternos a fórmulas nos va a costar muchísimo más. Entonces, pero si ustedes quieren, nos metemos a fórmulas. Yo también me adapto a lo que dicen, nos metemos a fórmulas, a analizar y a desmenuzar de lo que son las tablas de la verdad y lo que está. Entonces, paréntesis. Por favor, en este caso, la información la va a tener Nancy, pero quisiera adelantarles de que, como les mencioné, va a haber un trabajo en grupo para el segundo parcial. ¿Sí? Entonces, por favor, si ya han manejado grupos, si ya se conocen cómo se manejan los grupos ustedes, pues excelente. ¿Sí? Entonces, personas, 10. ¿Sí? 10 personas por grupo para hacerlo, como les decía, o sea, si hacemos grupos de 5, nos da el inicio del otro semestre y no terminamos de venir y calificar y verificar. Entonces van a ser grupos de 10 respecto a lo que va a ser la tarea futura a investigar, ¿sí? Entonces, ustedes ya se conocen, ustedes, mire, tengo 8 y mire, tengo 12. Entonces, esos dos que están volando se van a pasar al grupo de 8, pero van a ser grupos de 10. Claro está que no es un número completo el que estamos, entonces se van a ir organizando respecto a los movimientos para completar los grupos que sean de 10. Muy bien. Entonces, así es como vamos. Aquí dice, mire, el ejemplo del trabajo está bien, no leí que decía, está bien 1 o 2 o 5, está bien con 1 o 2. Pues 1, como dirían los scouts, 2 es 1, 1 es ninguno, ¿sí? Entonces, para que lo tengan de referencia, si me dieron 1, pues es el ejercicio que ustedes lograron tener en cuanto a ellos. Si ustedes analizaron de mejor manera y con una profundidad propia, pues van a lograr sacar y extraer los ejemplos que consideren necesarios, ¿verdad? Entonces, solo les digo esto, ¿verdad? Como dicen los scouts, 2 es 1, 1 es ninguno, ¿sí? Entonces, para tener esa referencia misma a lo que vamos viendo y señalando respecto a eso, ¿sí? Entonces, el ejemplo de tautología, la tautología la hablamos con anterior, entonces ya solamente esta, basarnos propiamente en lo que es los dos que quedan volando, ¿verdad? Tanto Ross como Jorgensen, que esos son un tanto más complejos de ver. Entonces, la sesión anterior, el día miércoles, los minutitos que utilizamos para explicar fueron más de Tauto que de Ross y Jorgensen, ¿sí? Entonces, sí, esa es la información. Respecto a ello, ya van a tener más adelante el link para llenar la asistencia tal y como lo están llevando a cabo. Nuevamente les recuerdo, el examen parcial lo tenemos el 3 de marzo. Por ende, van a tener que acceder al mismo link en el cual ustedes llenan el formulario de asistencia. ¿Sí? De todos modos, igual se lo voy a escribir, igual se lo voy a pasar a Nancy respecto a eso, porque no va a quedar más de alguien diciendo, ¿y dónde es el examen? ¿Y dónde es esto? Hacerle la referencia a esa misma. Entonces, para decirles eso, ¿sí? Es en donde ustedes llenan el formulario, no en donde les envía al otro Classroom, no, sino entonces donde ustedes llenan el formulario de asistencia, ¿sí? Entonces ahí es donde se va a llevar a cabo el examen parcial. ¿Cuánto tiempo hay? 60 minutos, ¿sí? 60 minutos para completar el mismo, ¿sí? Entonces, idea general,
como digo, hay que ser reiterativo, hay que hacer esto. Mira, Lick, fíjese que vine tarde. Usted sabía que efectivamente ese día tenía parcial. Entonces, obviamente lo tienen que hacer. Causas justificadas, causas injustificadas de inasistencia, causas de examen extemporáneo, eso se lo miran ustedes propiamente dicho con la coordinación. La coordinación me notifica a mí y ya platicamos después. Que tengo una emergencia, se murió el loro de no sé quién, pues presente el acta de función del loro certificada por RENAP para venir y tener ese examen extemporáneo, ¿sí? Entonces, para que vean ese elemento mismo, ¿verdad? Lo que cubre el parcial, pues es todo el módulo 1. Se recordarán que existió algún tipo de documento en el cual les hacían referencia de lo que es el módulo 1. Entonces, respecto a ello, se va a tener ay, perdón, esa información respectiva, ¿sí? El módulo 1. Entonces, entonces ahí vamos, ¿sí? Muy bien. Avanzamos a razón suficiente. Último punto respecto a lo que vamos conociendo, diluyéndonos así para hacerlo más interactivo, más viable, ¿verdad? Entonces, al final, estas presentaciones que han quedado volando, pues precisamente las van a mantener y las van a tener como apoyo mismo a lo que estamos viendo. Si ustedes se dieron cuenta, dentro de las sesiones me extiendo más porque obviamente existe algún tipo de referencia que podemos no establecer evidentemente en diapositivas, sino que va diluyendo y facilitándose en cuanto al desarrollo del curso que estamos llevando a cabo. Muy bien, algo que dice Regina Aldana, dice un texto un tanto extenso, pero a veces no hay menos, yo hasta la semana me di cuenta que ese era el asunto, le di a entregar, pero se marcó como entregado con retraso, pero asistí a reuniones. Muy bien, la labor que yo hago, o en este caso realizo, es venir y confrontar. En este ejemplo, Nancy, el correo de Nancy, ¿cuánto tiempo estuvo conectada en este lapso? ¿Sí? Entonces vengo, tomo el correo de Nancy y me dice, ah, sí, Nancy estuvo conectada 1 hora, por decirles, 1 hora 25 que duró el curso. Muy bien, pero encuentro que su formulario de asistencia lo presentó de manera extemporánea. Me dice, mire, o no lo presentó, pero si el reporte me está diciendo, y se recordarán que ustedes lo vieron, porque yo se los enseñé, y todos los profesores hacemos lo mismo. Bueno, estamos lo mismo. Entonces vengo y miro a Nancy. Okay, muy bien, entonces hay una inconsistencia. La inconsistencia fue de que se señaló, se estableció de que tuvo alguna circunstancia que no pudo llenar el formulario a tiempo, entonces por lo tanto yo obviamente mediante el formato que me tira esta presentación respecto al tiempo que ustedes estuvieron conectados, entonces digo sí, pues valió la asistencia obviamente porque el formulario lo entregó tarde, pero sí aparece reporte que está, que ella en este caso sí completó el horario en el cual yo impartí la sesión respectiva, ¿sí? Entonces, así es como se maneja esto, es a la labor propiamente yo la realizo para venir y llevar ese control directo en cuanto a quiénes están, quiénes se conectan por 5 segundos o quiénes son los que se quedan, ya son las 7:05 en este caso, ¿verdad? Y siguen conectadas esas personas, pues obviamente ya ni siquiera prestaron atención a las sesiones. Entonces, que la fase misma, lo que está respecto a eso, pues obviamente, ¿verdad? Es fácil de ver, tomar nota, decir, este fue fulano y mengano, pues solamente dejaron el teléfono conectado y están durmiendo, están haciendo X cosa y se quedaron así. Pues obviamente es, como les digo, tan fácil de ver porque únicamente la última conexión, ahí es como se verifica esos datos. ¿Sí? Entonces, así es como estamos relacionados. Más información la tendrá Nancy, que se las trasladará directamente. Pero por propiamente dicho, respecto ya adelantado, segundo trabajo, entrega, grupos de 10, ¿sí? Que tengo 15, lo siento, son 10. Decían, ¿quiénes 5 van a sacar? Haga una excepción, no las hago. Las leyes no establecen excepciones, ¿sí? Porque son normas generales, reglas generales, ¿sí? Ay, perdón, se me saca la garganta. Muy bien, sí, dimos, igual vamos a continuar.
Muy bien, razón suficiente. ¿Se recordaban que estuvimos hablando de razón suficiente? Ay, Dios mío. Espérame. Entonces sí me atraganté. Un segundo, un segundo. Ay, por Dios. Sí, me agarró un ataque de tos. Lo siento. Muy bien. Entonces, razón suficiente. ¿Qué es lo que nos dice? Pues efectivamente, para todo hay una explicación. Sí, ahí sí que la famosa idea de venir y decir para todo tienes una justificación o para todo tienes una respuesta, pues precisamente es este principio, ¿verdad? Porque vamos a buscar eso. ¿Qué es lo que se busca dentro de la normativa jurídica? Nos vamos nuevamente a la Constitución. ¿Qué nos dice la Constitución? De una manera concreta, nos dice, sí, efectivamente, todos es el derecho a la cultura. Artículo 57 de la cultura. Toda persona tiene derecho a participar libremente en la vida cultural y artística de la comunidad. Muy bien, yo pertenezco al gremio de los cucuruchos, pues efectivamente esa es mi cultura. Además, está inmersa dentro de todo el sistema y la gama que se compone el espíritu de Cuaresma y Semana Santa, por supuesto. Entonces, eso es una comunidad, es la aceptación misma. Entonces, es una explicación suficiente. ¿Y cuál sería en este caso la explicación suficiente? Que el Estado ahora, a partir de este 2023, está obligado a promover, desarrollar, cuidar y mantener lo que es la Semana Santa a nivel Guatemala, porque está siendo declarada como patrimonio intangible de la humanidad por parte de la UNESCO. Entonces, por lo tanto, existe esa protección por parte del Estado, está obligado. Entonces, ahí está la razón o la explicación suficiente para proteger este bien, este inmaterial, como es la Semana Santa guatemalteca. Nos guste o no nos guste, independientemente ya está declarada, por lo tanto es un precepto el cual hay que seguir. Entendamos o no entendamos el Rabinal Achí, que se lleva a cabo obviamente en Rabinal, Baja Verapaz, muy bonito lugar, por cierto. Entonces, también el Estado está obligado a mantenerlo, a promoverlo, a cuidarlo. Entonces, eso es el precepto mismo en cuanto a la razón suficiente. Muy bien, ahora un concreto ejemplo desde el punto de vista penal. Muy bien, tenemos la secuencia misma de lo que es, sigamos con el ejemplo anterior de Chivarreto. ¿Conocían ustedes esa tradición de Chivarreto? Sí, ¿no? Sí, licenciado. Sí, Sí. licenciado. Muy bien. Los que quieran, nos encontramos el Viernes Santo allá en Chivarreto, ¿vieron? Y ahí nos arreglamos. Nah, son mentiras. Pues sí. Entonces, entonces viene y esta persona estaba diciendo, haciendo, y la relación vino de la policía y dijo, no, ustedes se mataron de más, le causaste lesiones, vámonos para el juzgado. Muy bien, entonces, ¿cuál ha sido la secuencia misma? Entonces, el juez, en este caso, va a la luz del fenómeno, a la luz de lo que nos lo que es el precepto. Vamos a ver cómo nos vamos mezclando, ¿sí? Bajo esa idea misma, ya nos vamos a entrar dentro de la mente del juez. Nos va a decir, sí, efectivamente pueden venir y diseñarse algún tipo de lesiones. Muy bien, que en este caso la persona se le quebró, se le fracturó, ¿verdad? Se le fracturó lo que es el antebrazo. Muy bien, el antebrazo derecho, por lo tanto, es el medio a través del cual la mano con la cual le escribe y puede desarrollar todos. Entonces, obviamente es algún tipo de lesión que si no es gravísima, ¿verdad? Pues claramente es leve, pero sí tiene connotaciones respecto a figuras delictivas. De igual manera va a pensar el juez mediante ese tipo de información y esos preceptos que le dan o que tiene que buscar respecto a toda el área de comunidades. Entonces nos brincamos a lo que decía Ross, ¿sí? ¿Qué es lo que decía Ross? Sí, existe un autorreferente o una contradicción misma. Entonces, a la luz de ese fenómeno, el juez va a tener que dar una explicación y va a tener que razonarse. En dado caso, señala que no existe algún tipo
de vilipendio, o sea, de algún tipo de actividad contraria a la legislación y contraria a la normativa respecto a lo que se establece de manera concreta como algo penalmente establecido. Va a decir, mire, sí, efectivamente, pero estaba en una actividad dentro de su comunidad y se derivó a esta circunstancia, por lo tanto, no puede considerarse como un hecho delictivo autoinfringido, en este caso, buscado de una manera para poder establecer esto. Entonces ya estableció y ya sentó las bases para dar una explicación a ese comportamiento mismo. Un elemento de comunidad, por supuesto, y es como se va conjugando el derecho que nosotros estamos estudiando junto con el derecho que ya está empezando a surgir porque ya existen muchas resoluciones que van enfocadas bajo ese precepto. Ese es digamos, el nuevo ámbito de análisis que están llevando a cabo nuestros jueces, nuestros amigos jueces, tanto de paz, de instancia, y que están ya empezando a incursionar en las salas de apelaciones. Muy bien, pero que ya está bastante establecido y fuertemente protegido en el área de amparos. Entonces, así es como se va desarrollando esto. La razón suficiente es eso, darle el sentido propio, la explicación justificativa al fenómeno que estamos analizando. Muy bien. Entonces, eso es un marco de referencia a lo que es la razón. Aquí vamos a tomar unos autores para, en este caso, alguien que puede ubicar a Schopenhauer. En este caso, nos da una cuádruple raíz del principio de razón suficiente. Señala 4 formas de dicho principio. La razón según la cual todo lo que pasa en los objetos físicos y materiales puede explicarse. Esa es la primera forma. La segunda forma para Schopenhauer es de que la razón según la cual hay una razón por la que una determinada proposición va a ser verdadera. Tercera forma de Schopenhauer, que nos dice, la razón según la cual toda propiedad relativa a números o figuras geométricas es explicable en términos de otras propiedades. Y la cuarta razón, en este caso forma, es que la razón según la cual alguien hace lo que hace. Estamos más familiarizados con esta, ¿verdad? Alguien va a hacer lo que considera correcto de hacer. Esa es una razón justificativa. En este caso, los hijos, los padres que están aquí presentes y que tienen hijos comprendidos de entre las edades de 2 años a 6 años, pues si le tratan de decir a ellos que les explique la razón de su comportamiento, pues obviamente no va a tener de una manera formal y estructurada la manera para decirlo, pero a su modo están llevando a cabo lo que ellos consideran hacer. Entonces ya está en nosotros venir y guiarlos, orientarlos para un proceso cognitivo, aprendizaje y de enseñanza que sea suficiente, correcto para lo que nosotros en este caso pretendamos venir y enseñarle a nuestros hijos, ya sea idiomas, ya sea deportes, inculcarles todo ese proceso mismo. Entonces nos quedamos con el aspecto más familiarizado que nos dice Schopenhauer con este punto 4. Sí, la razón según la cual alguien hace lo que hace, ¿sí? Darle ese justificativo, darle lo que se debe entender por qué existe algo. Entonces, eso es la razón. De tales principios son la aplicación de 4 necesidades: necesidad física, lógica, matemática y la moral. Esto va amarrado a lo que nos dice Schopenhauer en base a las 4 formas anteriormente enunciadas. Una necesidad física, lógica, matemática y moral a lo que estamos estableciendo. Y aquí vamos a ver algún tipo de ideas ya un tanto más abstractas a lo que queremos venir y entornar y explicar de una manera concreta, ¿verdad? Un ejemplo de razón suficiente a manera general, como un ejemplo burdo, vamos a señalar lo que los planetas se mueven en órbitas por alguna razón, y esa razón aparece cuando acudimos a la ley de la gravitación universal. Otro tipo de ejemplo sería la Revolución Mexicana se produjo por alguna razón, y esa razón surge cuando estudiamos sus antecedentes y sus consecuencias, ¿sí? Entonces, todo va a tener un enunciado lógico, ¿verdad? Todo tiene una razón de ser, una explicación misma al fenómeno que estamos orientados a estudiar.
Ahora nos metemos de una manera concreta, como les decía, a crear un poco de polémica misma, ¿verdad? Entonces nosotros mismos vamos a tratar de buscar esa razón de la existencia de Dios. ¿Cuándo se creó ese tipo de elementos como un preámbulo de alguna fe para buscar esa idea lógica y material respecto a lo que nosotros entendemos por el concepto de Dios? ¿Sí? Tenemos que dar una justificación lógica o nosotros tenemos que empaparnos de ese precepto mismo de la existencia de Dios, pues nosotros lo consideramos que así es, pues también tenemos que venir y defender ese punto y buscar ese precepto mismo. Si nosotros decimos no existe o no se da una demostración de la existencia de Dios, pues claramente tenemos también las bases a través de las cuales nosotros venimos e interpretamos esa idea de inexistencia de Dios y una materialización concreta de las ideas o una evolución misma en cuanto al pensamiento humano, ¿verdad? Y a través de su estudio mismo de cómo se ha desarrollado ese precepto en cuanto a la idea humanista y a la idea de los creyentes, o más bien dicho, de una religión o algún espiritualismo mismo a lo que se pretende llevar. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo lo que vamos diciendo? ¿Sí? ¿Me captan la idea? Liz, disculpe la consulta cuando habla en su diapositiva de las vías tomistas. ¿Eso se refiere también a la existencia de Dios? Sí, claro. Aquí lo resumo a que definitivamente Santo Tomás de Aquino es alguien que eminentemente trató de crear un compendio de información respecto a las bases morales de la época y además tratar de explicar cuál es o cómo se ha la existencia de Dios mismo. Entonces, todo eso establece algún tipo de idea y cómo se le llama, ¿verdad? Las ideas tomistas, ¿verdad? Toda esa serie de secuencias a través de las que se pretende explicar, que posteriormente fueron tomadas y obviamente adaptadas por Martín Lutero, ya nos vamos a entrar en una historia, claro está, para venir y buscar esa esencia misma, ¿verdad? Y que está siendo retomada actualmente, pues precisamente, pero las ideas como que originarias respecto a una defensa misma propia de un Dios cristiano, se derivaron mucho antes para tener esos preceptos, no solamente históricos, sino las ideas mismas que se fueron desarrollando como una existencia, algún tipo de especificación misma, y todo esto amarrado a lo que debía ser, o sea, al aspecto ontológico, como crear la ontología misma para al momento de las prédicas, tanto de Santo Tomás de Aquino como de los demás pertenecientes a las obras de predicadores y todos los demás derivados también de las iglesias, lo buscaban y aplicaban dentro de dentro de la deontología, que es la aplicación misma. ¿Cómo debe ser la estructura misma de cómo guiar a la persona misma para que tenga esta secuencia misma respecto a lo que es la idea propia de Dios? ¿Sí? De acuerdo, licenciada, muchas gracias. Muy bien, entonces en este caso es la idea que estamos buscando, lo que nosotros venimos y buscamos respecto a la razón suficiente. Nosotros tratamos de entendernos como ese entendido propio. Sí, ¿y cuál es la idea más, rápida de capturar? Pues ese precepto mismo. Entender lo que es la idea de Dios. Dios para nosotros puede tener un contexto mismo, pero para los no creyentes, pues obviamente no va a tener ese precepto mismo. ¿Y qué tenemos que dar? Ambas partes, la justificación, si lo queremos ver así, cuáles son los elementos que me hacen creer en Dios y cuáles son los que no me hacen creer. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo la idea? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nos establece? Gracias. ¿Qué nos establece? Que nos señala, pues, únicamente para tener en cuenta de esta misma manera lo que estamos viendo, señalando y que están apreciando en su pantalla es las mismas ideas gráficas de cómo se compone este tipo de razonamiento jurídico derivado de los principios fundamentales de la lógica jurídica. Así que nuevamente repito, son principio de identidad, principio de tercero excluido, principio de identidad, principio de no contradicción, principio de tercero excluido y este principio de razón suficiente. El ámbito de derecho, por supuesto, porque de eso se trata.
que todo esto tenga la visual de derecho, porque todo esto nos vamos a encontrar desde la norma general, que es normativa que va relacionándose y que no es contradictoria de la Constitución misma ni de los tratados internacionales aprobados por Guatemala. Aquí además también van a encontrar una guía para dos videitos de YouTube en el cual no se refuerza la idea respecto a lo que es el principio de razón suficiente. ¿Sí? Por favor, algún tipo de dudas, preguntas que tengan respecto a este tema. ¿No? Sí, Marta Sofía, pasé segura. Gracias, Lick. Cuando usted mencionaba el ejemplo con respecto a los policías, digamos, esta es la razón suficiente, pero ellos tienen el papel de esa incomprensión porque ellos no, como que no tenían conocimiento del tema. Ese papel lo ocupan los policías en la razón suficiente, ¿o no? Sí, digamos, ahí sí que manejando ese ejemplo que estábamos viendo, pues vamos a entenderlo para llegar la línea o llevar la línea y la secuencia de este ejemplo, tal y como dice Marta, ¿verdad? Pues establecer que los policías aparecieron ahí y vieron que se estaban somatando y pegando y que sí, que toda la gente los alentaba y eso, los agarraron de ring y se los llevaron. Vamos a entender de que los policías ignoraban respecto a lo que ocurre un Viernes Santo en Chivarreto, ¿sí? Para que todo lleve la secuencia respectiva, porque si no, dentro de Chivarreto, obviamente los que han asistido se dan cuenta de que también existe la presencia policial para que no existe desorden público, pero ellos no se meten con los que se están somatando arriba. Entonces ahí es mucho rollo entre ellos, pero ellos velan por el perímetro para que no traspase mayores esa circunstancia y se convierta en algo, una riña tumultuaria que puedan derivar de otros, ahí sí, ilícitos, derivado de esa misma secuencia que está llevándose en este ejemplo que estamos llevando a cabo. ¿Sí, Marta? Gracias. Okay. Muy bien. Entonces, nuevamente, repito instrucciones. ¿Sí? Ustedes en este caso van a llenar el examen parcial porque ya la otra semana nos miramos, en lo que es donde ustedes van a llenar la asistencia, donde ustedes llenan el formulario de asistencia. Ahí es donde van a encontrar dicho formulario de examen, ¿sí? Entonces lo vienen 60 minutos para completar el mismo, ¿sí? Se va a publicar, recuérdense, el examen a las 7 de la noche, a las 19 horas para ser más exacto, se va a publicar dicho examen, entonces por lo tanto ustedes lo tienen que completar en el lapso de 60 minutos. Este examen, así como es el formulario de asistencia, se va a cerrar a las 20 horas en automático. Que mire que yo lo estaba llenando, pero se cerró. Usted sabía que son 60 minutos, ¿sí? O sea, ya es 60 minutos. Es que fíjese que no lo completé, 60 minutos, ¿sí? 60 minutos para completar dicho examen, ¿sí? Entonces, y llevar la secuencia respectiva. ¿Qué es lo que va a entrar? Ya se encontrará la información respecto al módulo 1. Estas dos diapositivas que tenemos pendientes las van a tener ya en un momento para material suyo en cuanto al análisis propio de lo que vimos en clase. A su vez, también señalarles e indicarles de que si no pueden llevar a cabo el examen y los van a solicitar por extemporáneo, toda esa coordinación, perdón, todo ese tipo de referencia misma que hagan de examen extraordinario, tienen que trasladarlo a coordinación con su justificativo mediante las pruebas correspondientes. Como les dije, si van a justificar de que no pudieron completar el examen porque se murió el loro, pues esta acta de función del loro tiene que venir avalada por RENAP, ¿sí? Entonces, para que se tenga esa secuencia misma de que la veracidad de los elementos que ustedes están diciendo. Fíjense que no, bueno, una vez pasó, ¿verdad? Vine y estaban los famosos cortes de luz. Fue parcial y ¡pum! No hubo luz.
pues obviamente esa es una circunstancia de fuerza mayor y claramente está para venir y no es necesario en este caso venir y tener. Que tengo mala señal de internet, entonces habría que venir y buscar dónde se puede recepcionar de mejor manera el internet. Sí, Blanca Jiménez, por favor, buenas tardes aún. O noches. Buenas noches, licenciado. Solo para corroborar, el examen se llevará a cabo sobre el módulo 1, ¿verdad? Sí, módulo 1. Muy bien, gracias, licenciado. Muy bien. Entonces, 60 minutos, justificaciones y señalamientos de extemporáneo a coordinación respectiva, y la coordinación me va a decir, mire, estos son los alumnos que presentaron justificativo de manera correcta, entonces, por lo tanto, están sometidos a evaluar alguna fecha para el extemporáneo. Muy bien, entonces yo realizo los extemporáneos días sábados, ¿sí? Los días sábados están llevándose a cabo los extemporáneos. Y obviamente es un examen totalmente diferente al parcial. Entonces, ya tengo esa secuencia, ya sé cómo se hace, ya sé cómo trabajar respecto a ello. Es algo totalmente diferente al parcial enunciado. ¿Sí? ¿Dudas que tengan respecto a esto? Muy bien. Entonces ya está el link de asistencia, por favor, que tengan muy buena semana de exámenes y nos miramos cuando nos tengamos que ver. Sí, Cristina Vázquez. Cristina Buenas Vázquez. noches, licenciado. Gracias, Disculpe, licenciado. Feliz con una noche. pregunta. En la segunda semana en los parciales, como caen martes y jueves, un licenciado nos comentaba que los días como antes se daba como un día de descanso, por así decirlo, entre parciales, y el licenciado nos indicaba que estos días ya no se van a dar. Entonces, no sé si el lunes de la semana del 7 para así de Sí. corrido, vamos a tener clases con usted o no. No, nosotros vamos a tener hasta, si ustedes, tengo entendido, ¿verdad? Que es el 9 su última clase, ¿verdad? El examen, ¿verdad? El jueves 9. Así es, licenciado. Muy bien, entonces nos estamos viendo el 10, ¿sí? No vamos a tener clase el 8, sino el 10. Ok, hasta el 10. Gracias, licenciado. Entonces nos miramos el 10. Entonces sí, porque sí, al menos yo trato de venir y tener esa deferencia con ustedes, ¿verdad? Sí, bien. Entonces, que tengan buenos exámenes. Nos seguimos platicando, que la pasen bonito y descansen, coman y estudien mucho. Ya está, licenciado. Gracias, licenciado. Buenas noches, licenciado. Y recuerden, Feliz ahí se noche. recuperen del trabajo. Feliz noche.